Vamos a iniciar un breve repaso de algunas cosas ya vistas de Python en técnicas y herramientas y finalmente vamos a ver brevemente un tema nuevo que es archivo. En el repaso vamos a ver inicialmente variables simples y luego vamos a ver colecciones de datos. Lo vamos a hacer en el entorno PyCharm, como usamos finalmente en técnicas. Recordemos que cuando abrimos el IDE, el entorno de desarrollo PyCharm, nos encontramos con una pantalla similar a esta, donde está el último proyecto que desarrollamos en el entorno. Si queremos desarrollar un proyecto nuevo, nos vamos al primer elemento del menú, que es File, y seleccionamos New Project. En New Project eh, tenemos esta ventana donde podemos escribir el nombre del proyecto nuevo o ubicarlo con esta carpetita que aparece acá a la derecha en cualquier lugar del sistema nuestro. La manera de seleccionar el lugar donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Yo particularmente tengo el proyecto ya creado y recuerden que para empezar a desarrollar un programa tenemos que además crear un archivo Python dentro del proyecto. Eso lo hacemos haciendo clic acá con el botón derecho, seleccionando New, y dentro de la ventana del menú contextual que aparece, seleccionamos archivo Python. Tenemos cuatro variables, I, Y, A y S. Recuerden que en Python particularmente las variables se crean simplemente asignándole los valores correspondientes. En el primer caso asignamos un entero, por lo tanto la variable que se va a crear y va a ser un entero. En el caso de Y va a ser un float. En el caso de la variable A va a ser una variable booleana. Y en el caso de S, un string. Eso lo podemos comprobar imprimiendo. Acá, por ejemplo, imprimimos el valor de la variable y con el comando, con la función type, vamos a obtener el tipo de variable creado. Vamos a ejecutar este programa. Seleccionamos variables simples acá en el combo este, que es la primera pestaña. Lo ejecutamos posteriormente y vemos que cuando escribimos type de i nos devuelve class int, o sea que la variable es de la clase entero, la segunda flotante, la tercera booleana y finalmente la última de tipo string. Type es una función que en cualquier caso podemos utilizarla para averiguar de qué tipo, de qué clase es la variable. En Python tenemos varios tipos de datos que son compuestos, que se denominan colecciones. Uno que vimos mucho en técnicas es la lista, que se conforma a partir de corchetes con datos adentro que están separados por comas. Los datos que están adentro pueden ser los datos simples, las variables simples que vimos anteriormente, o pueden ser a su vez datos compuestos, colecciones, como en este caso hay dentro del contenido de la lista otra lista más. Otro tipo de datos es el conjunto, que se escribe con los elementos entre llaves. La particularidad del conjunto
es que si yo agrego un elemento que es igual a uno que ya había, como en este caso la variable conjunto 0, el tercer elemento que agregamos es 3, que ya estaba en el primer elemento, vamos a ver al imprimirlo que no lo imprime exactamente como lo escribimos, sino que va a eliminar uno de esos dos 3. Particularmente va a eliminar el segundo que escribimos. Un tercer elemento compuesto o colección es el diccionario. El diccionario tiene la particularidad de que tiene un índice explícitamente creado. Ese índice es el que aparece a la izquierda de los dos puntos en cada uno de los elementos. Vemos que los elementos del diccionario, en este caso tenemos el elemento que tiene como índice el número 1 y como elemento del diccionario, el primer elemento del diccionario, el string cadena de caracteres 1. Como segundo elemento, el índice, el valor del índice es 2 y como elemento el string 2, y así de seguido. Todos los otros elementos de las colecciones también tienen índices, pero no están explícitamente puestos como en el diccionario. En el caso de la lista, el elemento 1, de valor 1, que aparece acá, es el elemento 0 de la lista. El elemento hola, el string hola, es el elemento 1 de la lista, y así de seguido. O sea, todas las colecciones, salvo el diccionario, todas las colecciones, el primer elemento es el elemento 0 y así van incrementándose los índices. En el siguiente lugar tenemos la tupla. La tupla se crea con paréntesis, es similar a la lista, salvo el hecho de que la lista lleva corchetes, y tiene la particularidad de que, a diferencia de la lista, una vez que la creamos, no podemos modificar los elementos de la tupla. La particularidad esa hace que en realidad la tupla sirva para aquellos casos donde el elemento tupla va a ser, como se dice, inmutable, o sea, no se van a poder modificar los elementos, pero también como contrapartida tiene el hecho de la ventaja de que es más veloz. Recorrido o cualquier cosa que hagamos con la lista, que no sea obviamente modificar los elementos, se supone que los elementos de esa tupla nos están sirviendo para otra cosa. El recorrer una lista, una tupla, perdón, particularmente cuando tengamos eventualmente una tupla de 100, 500, 1000 elementos, va a ser significativamente más rápido que la lista. Y finalmente, acá tenemos otro tipo de elementos compuestos, que es el propio string. En realidad lo tratamos como variables simples, porque se puede tratar como variables simples, pero por otro lado, vamos a ver cómo el string, en realidad, al ser una cadena de caracteres, podemos considerarlo como si fuera una lista donde cada uno de los caracteres son sus elementos. O sea, H mayúscula, el elemento 0, la O, el elemento 1, y así de seguido. Bueno, vamos a ejecutar, imprimir los elementos de la lista, del conjunto, etcétera, con sus respectivos tipos para ver cuál es el resultado. Para eso seleccionamos acá en el combo el archivo colecciones y lo ejecutamos. En la lista aparecen todos los elementos que escribimos y como clase aparece lista. En el conjunto, donde escribimos la variable conjunto, la clase es de tipo set, y fíjense que aparece uno de
los tres que escribimos. Uno de los tres quedó eliminado en el caso del conjunto 0, que es donde pusimos 2, 3. La clase dict, que corresponde a la variable dict que escribimos, es exactamente como la declaramos inicialmente, lo mismo que la clase tupla. O sea, nos devuelve el print exactamente los mismos valores que declaramos inicialmente con los tipos que pretendíamos crear. Bien, dijimos que los tipos compuestos tenían, salvo el caso del diccionario, tenían índices implícitos, no como el diccionario donde uno explícitamente dice cuál es el índice de cada elemento. En el resto de los casos, las tuplas, las listas, los conjuntos o sets, nosotros solamente escribimos el elemento y de acuerdo al orden en el que escribimos los elementos, vamos a tener los índices correspondientes. O sea, el primer elemento de la lista, este elemento 1, va a tener un subíndice 0. Y en todos los casos, el índice comienza con 0. ¿Cómo nos referimos a cada uno de los elementos? Bueno, usamos el nombre de la variable que escribimos, lst en el caso de la lista, y entre corchetes escribimos el elemento correspondiente que queremos tomar. En este caso, en el print vamos a tratar de imprimir el elemento 0 de la lista, o sea, el que tiene valor 1, y vamos a averiguar cuál es el tipo de ese elemento 0. Después vamos a imprimir el elemento 1, vamos a hacer lo mismo, averiguar qué tipo es el elemento 1, el elemento 2 y el tipo del elemento 2. Veamos que el elemento 1 tiene un entero, el elemento 2 un string o cadena de caracteres y el elemento 3 a su vez es una lista como lo habíamos declarado. Ejecutemos ahora y vemos que nos devuelven las clases correspondientes. Entero en el primer caso, string en el segundo y en el tercero la clase es una lista. Si quisiéramos averiguar el elemento correspondiente a cada uno de los elementos de esa sublista que está inserta en la lista LST, tendríamos que invocar con el índice en particular de cada uno de esos elementos. O sea, tomar en una variable el elemento correspondiente al tercer elemento y usar a su vez su índice. Vamos a hacer una prueba con eso. Vamos a escribir la variable a igual a lst de 2, que es donde tenemos la lista. Y vamos a imprimir el elemento a, supongamos, de 2, que sería el tercer elemento de la lista. Ejecutamos y vemos que el elemento 2 o tercer elemento de la lista es el elemento 7. También podríamos haber escrito de manera más simple, o sea, en un solo paso, invocar el segundo elemento de la lista, que es a su vez la lista, y una vez a ese elemento invocar el segundo elemento de esa sublista. Ejecutamos y nos devuelve también el elemento de valor 7. Podemos tomar varios elementos de una colección. En el ejemplo que vamos a ver ahora
de la lista, pero podríamos referirnos a los conjuntos, diccionarios, tuplas, de una sola vez. Eso lo hacemos tomando los elementos desde el primero hasta el anterior al que escribimos, separados por 2 puntos. En este caso, lo que hacemos es tomar el elemento 1, que sería el segundo elemento de la lista, hasta, eso es lo que significan los 2 puntos, el elemento anterior al 3. En este caso nos tiene que devolver el elemento 1 y el elemento 2. Y después en el segundo print vamos a averiguar cuál es el tipo de datos de ese conjunto de elementos. Ejecutamos y en el primer caso, con el print list de 1 a 3, tenemos el elemento hola, que es el 2, el segundo elemento, perdón, y la lista, que era el tercer elemento, o sea, el elemento con subíndice 2. Finalmente, la clase es una lista porque, por supuesto, tiene 2 elementos que están entre corchetes. Veamos un ejemplo ahora con la tupla y con el diccionario. Se puede hacer exactamente lo mismo que hicimos con la lista, pero particularmente acá vamos a usar subíndices negativos. ¿Qué significa el subíndice negativo si dijimos que los subíndices comienzan con 0? Bueno, el subíndice negativo en realidad, cuando escribimos -1 a -2, lo que estamos diciendo es que imprima los elementos -1 a -2 desde la derecha. O sea, el subíndice negativo en realidad no es que sea negativo, sino que estamos diciendo empezar a contar desde el primer elemento de la derecha al segundo elemento de la derecha. Y después vamos a imprimir el elemento 1 del diccionario simplemente. Ejecutamos y en el caso de la tupla no me da nada, hay un error, ya voy a explicarles cuál. Y en el caso del diccionario me da el elemento indicado por el índice explícito que puse, que es el 1. El error que cometí en el caso de la tupla es que esto va al revés. Como vamos de izquierda a derecha, tiene que ser de -1 a la derecha, perdón, a -2 hacia la izquierda. Y ese elemento es el elemento 3 de la tupla. ¿Por qué? Porque en el caso, igual que en el caso de izquierda a derecha, el elemento denominado 1 es el segundo elemento porque todo empieza con 0. Como no podemos denominarlo 0 cuando empezamos de derecha a izquierda, la manera de invocar el último elemento solamente es escribir el -1 y el primer elemento nada, vacío. Lo ejecutamos y ahí tenemos el elemento 4, que es el último elemento de la tupla. Una de las propiedades más importantes que tienen las colecciones de datos en Python es la de ser iterables. O sea, la podemos recorrer completa o parcialmente a la colección con la sentencia for in en realidad. Entre el for y el in ponemos una variable que es donde vamos a tomar cada uno de los elementos de la lista que vamos a recorrer y a la derecha del int especificamos la variable con la que denominamos la lista.
En este caso lo que vamos a hacer es simplemente imprimir el elemento al que estamos apuntando de la lista y después vamos a imprimir al lado el tipo de ese elemento que ya de manera individual a cada uno ya hicimos esta tarea. Ejecutamos y el primer elemento es de clase int, el segundo elemento que es hola, clase string o cadena de caracteres y así de seguido. Eso mismo lo podemos hacer con el conjunto, con el diccionario y con la tupla. Particularmente con el diccionario tiene una particularidad y es que si nosotros simplemente imprimimos i y su tipo, vemos que lo que nos imprime son los índices. Por eso cada uno es de clase entera y son los valores no del diccionario en sí, sino el valor de los índices del diccionario. Para resolver esto, lo que tenemos que hacer en vez de referirnos al elemento iésimo del diccionario, referirnos al diccionario con el índice iésimo. Imprimimos y ahí sí nos referimos a los elementos cargados en el diccionario, o sea, el string 1, el string 2 y el string 3. Dijimos que el string o cadena de caracteres es en realidad a su vez una lista, una colección compuesta por cada uno de los caracteres que la integran. Eso lo podemos ver iterando un string, particularmente string hola. Escribimos for i in ese string, podría haber sido una variable que represente el string, e imprimimos cada uno de los elementos que estamos apuntando. Ejecutamos esto y vemos que imprime cada uno de los elementos del string hola. Bien, lo que vimos como colecciones, particularmente las listas, las tuplas, eh, las, eh, los conjuntos, los diccionarios o aún los strings, son colecciones que ya vienen implementadas dentro de Python. Para muchas actividades en particular, particularmente para ciencia de datos, procesamiento de señales, etcétera, etcétera, se han creado otro tipo de colecciones de datos que en muchos casos adoptan exactamente las mismas propiedades que tienen las colecciones que hemos visto anteriormente. Particularmente ustedes también han visto ya la biblioteca NumPy o NumPy, como quieran denominarla, que tiene mucho uso en ciencia de datos y en procesamiento de señales. Esta biblioteca tiene la particularidad de ser muy eficiente, muy rápida. Es muy eficiente en parte porque cada arreglo, cada vector o matriz que hagamos con esta biblioteca, los elementos en conjunto eh, tienen exactamente el mismo, son del mismo tipo. No es como la lista, donde en la lista puedo tener primero un entero, después un string, una lista, etc. Y eso determina en gran medida la eficiencia de un arreglo NumPy, porque el sistema no tiene que verificar cada vez que toma un número, verificar qué tipo de dato es, en qué lugar está ubicado. Eso ya está predeterminado al crear el arreglo. Eso lo hace mucho más eficiente. Vemos en esta porción de programa
donde vamos a iterar a través de este vector que creamos como array NumPy con los elementos 1 a 5. Tenemos acá un error de sintaxis porque no reconoce, PyCharm no está reconociendo NumPy, y eso es simplemente porque no lo instalé. Entonces vamos a aprovechar esto para recordar cómo instalar una biblioteca que no está predeterminada en el entorno de desarrollo, eh, para colocarla. Eso ya lo hicimos con la biblioteca Matplotlib en técnicas, pero vamos a repasar ahora eso. Acá están las bibliotecas instaladas, me voy a través de Settings, elijo, disculpe, ya acomodé la ventana, buscamos Setting, el Project Interpreter. Acá están las bibliotecas que ya están instaladas. Nosotros con el signo más vamos a buscar la biblioteca NumPy. Voy a acomodar después la... Seleccionamos una vez que lo encontramos e instalamos el paquete. Esperamos que se termine de instalar. Una vez que está instalado, como dice acá en este cartel verde, cerramos la ventana, aparece NumPy en la lista, apretamos OK y termina rápidamente el proceso de instalación. Lo que vamos a hacer en el caso de NumPy, de este vector, es simplemente iterar, buscar el tipo de cada uno de los elementos, que obviamente vamos a ver que son iguales, y ver previamente el tipo al que pertenece el vector. Y además cabe recalcar que así como un vector o matriz que se puede hacer con NumPy son elementos iterables, también los subíndices, los índices, perdón, de cada vector obedecen a las mismas reglas que el común de los elementos de Python, o sea, comienzan con 0. Ejecutamos y acá me da un error en la línea 82, que es esta, y es porque me olvidé de poner corchetes para declarar este array de 5 elementos. Eso es porque si no pongo el corchete, en realidad lo que está pensando Python es de que a la función array le estoy pasando 5 parámetros independientes y no el objeto de creación de un array. Entonces ponemos el corchete, ejecutamos y fíjense que en primer lugar, respecto de este print, me dice que el vector es del tipo ND-array, o sea, un array n-dimensional, y después cada uno de los elementos son enteros de 32 bits. Ese es el tamaño mínimo en realidad para un entero.